Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se terminen de conectar y vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Díaz Espinosa. Yo soy coordinadora académica del Diplomado en Derecho del Trabajo y Sistema de Relaciones Laborales en la Empresa. Les cuento que esta charla, llamado Efectos de los procedimientos concursables en los contratos individuales y colectivos del trabajo, está asociada a nuestro diplomado que les acabo de mencionar. Este programa ofrece a sus estudiantes la posibilidad de adquirir competencias y habilidades centradas en la gestión de relaciones laborales en contextos empresariales. Sus herramientas les van a permitir brindar apoyo jurídico en materias laborales individuales o colectivas, así como también en materias relativas a la seguridad social, siendo esto de gran utilidad cuando se trabaja en áreas tan relevantes, ¿cierto?, como recursos humanos o bienestar laboral o gestión de capital humano. Este programa, el Diplomado en Derecho del Trabajo y Sistema de Relaciones Laborales en la Empresa, inicia en mayo de este año y finaliza en octubre. Ya las clases son martes y jueves de 7:15 a 10:30 de la noche, todo esto en modalidad online sincrónico. Ya, así que los invitamos a disfrutar de la charla que va a dar la docente María del Carmen Leites. Ella es profesora de este programa, así que van a quedar en súper buenas manos. Les comento que abajito de la pantalla van a encontrar un chat de preguntas y respuestas donde pueden escribir en el transcurso de la charla, pero las vamos a leer al finalizar la charla de la profesora para leer algunas preguntas. No sé si vamos a alcanzar a contestarlas todas, pero vamos a hacer lo posible para contestar la mayoría para que no se nos pase el tiempo, ¿ya? Así que eso, chicos, disfrútenla y Mari Carmen, te dejo a ti. Muchas Dale, gracias, dale. Paula. Muchas gracias, Paula. No sé si me estoy viendo. Sí, súper, y te escuchas bien también. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco la invitación efectuada por el Departamento Posgrado de la Universidad de las Américas. Agradecer a todos los presentes y en especial a Paula Díaz Espinosa, que siempre es un gran apoyo. Y ¿qué les puedo decir? Comencemos. Esta charla solamente va a tratar sobre la relación que existe entre los procedimientos concursales y los contratos de trabajo, ya sean contratos individuales o contratos colectivos. Primeramente, vamos a avanzar en el PPT. Primeramente, aclararemos que el derecho concursal es una rama eh, del derecho comercial y que tiene por objeto encontrar soluciones a la insolvencia o problemas de pago entre entre el deudor y los acreedores, para que pueda el deudor cumplir con sus obligaciones. Además, esto no solamente es de interés de un deudor con los acreedores, sino que está en un contexto que es la actividad económica. ¿Qué son los procedimientos concursales? Los procedimientos concursales son procesos judiciales que se activan cuando una empresa no puede pagar sus deudas. El objetivo es que los deudores y acreedores lleguen a acuerdos para resolver el conflicto. El único procedimiento concursal que no es judicial es el procedimiento de renegociación. Vamos a ver en un ratito más de qué se trata, porque es un paseo muy somero por los procedimientos. La ley 20.720 que regula los procedimientos concursales, establece cuáles son, establece además nuevos procedimientos. Vamos a ver entonces qué se entiende, por qué la ley habla de insolvencia y reemprendimiento. Esta ley 20.720 se llama Ley de Reorganización y Liquidación de Personas y Empresas. ¿Por qué se habla de reemprendimiento? Porque la ley se ocupa
de los casos en que las empresas y las personas no pueden hacerse cargo de los pagos de sus obligaciones financieras y caen en una situación de insolvencia. Pero apuesta la ley y el espíritu de la ley que por el reemprendimiento, es decir, sacar a este deudor, a esta empresa deudora de este problema financiero, de este patrimonio crítico y sacarlo adelante para que siga teniendo su actividad comercial, laboral, etcétera. La ley 20.720, en primer lugar, deroga la antigua ley de quiebra, que era la ley 18.175. Crea nuevos procedimientos que vamos a estudiar. Crea lo que se llama el boletín concursal. El boletín concursal es una plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, o bien llamada Superir, en la que se publican gratuitamente todas las resoluciones y actuaciones que se dicten en los procedimientos concursales. Esto es una novedad porque antiguamente había que hacer las publicaciones en el diario oficial y pagar. Por lo tanto, los procedimientos concursales eran muy caros y eran inasequibles a los deudores y a las empresas pequeñas y que realmente no tenían fondos para poder sustentar una quiebra, como se llamaba antes. Esta ley, ¿verdad?, crea nuevos funcionarios o sujetos. Tenemos principalmente al veedor y al liquidador. El veedor es un funcionario inscrito y fiscalizado por la superintendencia, es especialista en propender acuerdos de reorganización, es decir, de los procedimientos de reorganización, que son aquellos procedimientos judiciales en los cuales una empresa deudora va a buscar llegar a acuerdo con sus acreedores con el fin de pagar, de cumplir con sus obligaciones. El otro sujeto que se crea es el liquidador, aun cuando antes existía el síndico de quiebra. El liquidador es muy parecida a la figura a lo que era el síndico de quiebra. El liquidador es un funcionario inscrito y fiscalizado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es enajenar el activo del deudor y propender al pago de los acreedores. Esto de acuerdo a la ley, en términos pero muy generales, porque en el diplomado se va a estudiar que no solamente la única salida para una empresa en liquidación es la enajenación de los activos. Podría haber otro tipo de soluciones. También tenemos que algo muy importante, y es lo que nos va a convocar, que establece esta ley 20.720, establece que la liquidación declarada judicialmente será causal de término del contrato de trabajo para todas las circunstancias sin discusión. Y además recoge esta ley en la figura de la insolvencia transfronteriza, que se basa en la ley modelo de insolvencia transfronteriza de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, que otorga seguridad jurídica para el comercio e inversiones. Permite tramitar un procedimiento coordinado con otros países, es decir, ya sea que existan bienes en distintos países o deudores en distintos países. Un segundo.
Ahí. Para poder entender esta ley, la base es que los procedimientos van a estar determinados y focalizados en el tipo de sujeto de que se trata. La ley distingue dos tipos de sujetos. Uno, empresa deudora y otro, persona deudora. La empresa deudora es toda persona jurídica de derecho privado, siempre de derecho privado, con o sin fines de lucro. Y además es toda persona natural que dentro de los 24 meses anteriores al procedimiento concursal correspondiente haya sido contribuyente de primera categoría. Esto último fue modificado por la ley del año 2023, la 21.653, si no me equivoco, puede que me esté equivocando, dando vuelta los números. Entonces, persona deudora es toda aquella persona que no cae en la definición de empresa deudora. ¿Por qué tiene importancia? Porque los procedimientos van a ser aplicados según corresponda a qué tipo de sujeto. Los procedimientos concursales, entonces, vamos a identificarlos. Los procedimientos para la empresa deudora que definimos son la liquidación y la reorganización. Ambos procedimientos son judiciales, es decir, se llevan en tribunales y estas empresas tienen que contratar abogado y es un juicio. La liquidación es el procedimiento por el cual ya sea puede ser voluntario o puede ser forzoso. Entonces, la liquidación voluntaria es aquella a que se somete voluntariamente una empresa para llegar a una enajenación o de alguna forma resolver su situación patrimonial, ya sea con la enajenación de los bienes y los fondos que pueda tener. Así pagarse a los acreedores y con la intervención del liquidador. En la liquidación, el liquidador va a representar al deudor, pero también va a velar por los intereses de la masa concursal y de los créditos de los acreedores. La reorganización es un procedimiento propio para la empresa deudora. Este procedimiento de reorganización se lleva en los tribunales, siempre es voluntario, porque consiste en una solicitud de reorganización que realiza la empresa que está con un patrimonio crítico, pero es viable. Esa es la característica distinta que tiene con la liquidación. En la reorganización, la empresa deudora debe ser viable. ¿Qué significa que sea viable? Quiere decir que, reestructurando su activo y su pasivo, puede llegar a un acuerdo con los acreedores y, por lo tanto, pagar sus deudas en condiciones probablemente diferentes. Mientras que en la liquidación no es viable la empresa. Perdón, un segundo. No es viable la empresa. Ahora, veamos los procedimientos concursales respecto de la persona deudora. Respecto de la persona deudora, también corresponde la liquidación. La liquidación que también puede ser forzosa o puede ser voluntaria. Forzosa quiere decir que es una demanda que la está pidiendo un tercero que es acreedor. Voluntaria se produce cuando es el propio deudor el que está solicitando
acogerse a liquidación para que se enajenen sus bienes y se paguen sus acreedores y poder quedar rehabilitado, que es lo mismo que la empresa deudora. Es decir, el fin es que se extingan las deudas al finalizar la liquidación y de esta forma quedar rehabilitado, poder seguir funcionando en la vida económica comercial. Pero aquí vemos que existe un procedimiento que se llama renegociación. Para las personas deudoras, personas, no empresas, existe la posibilidad de la renegociación que consiste en una repactación de sus deudas con los acreedores. Esta renegociación se hace en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. De esta forma, es un procedimiento, esto es gratuito, no requiere abogado, pero sí para los colegas que estén presenciando o los estudiantes, los alumnos que están en esta charla, sepan que sí pueden asesorar en la renegociación sin necesidad de ser abogados. Y todas las indicaciones están en la página de la Superir, que es muy amigable, que es didáctica, porque está justamente hecha para la accesibilidad de la justicia. Y por último, tenemos unos procedimientos nuevos. Son nuevos porque fueron dictados por la Ley 21.563 del 10 de mayo del 2023. Y que crea procedimientos nuevos. ¿Por qué? Porque los procedimientos de liquidación y de reorganización de empresa deudora siguen siendo bastante caros y por lo tanto inasequibles para pequeñas empresas. Por eso la Ley 21.563 establece nuevos procedimientos que son mucho más cortos, más económicos, que reduce cierta tramitación y de esta forma los hace realmente efectivos para las micro y pequeñas empresas, que la misma ley define. La microempresa, aquella empresa que tenga o sea, ingresos anuales de hasta 2.400 UF y de 1 a 9 trabajadores. Y la pequeña empresa, aquella que tiene entre ingresos anuales mayores a 2.400 UF hasta 25.000 UF y con trabajadores entre los 10 y los 49 trabajadores. Estos son los que llamamos entonces pequeña empresa y que van a tener acceso a este tipo de procedimientos que se llaman simplificados, que existe entonces la liquidación simplificada y la reorganización simplificada aplicables a estas empresas, a estas pequeñas empresas. Otros cambios introducidos por la ley 21.563 de mayo del 2023, como señalaba, además de establecer estos nuevos procedimientos, y también reduce los plazos y simplifica el procedimiento de renegociación para las personas, permite además que las audiencias que se vayan a efectuar puedan ser telemáticas, es decir, se actualiza con la tecnología y el uso de las plataformas. Otro, tiene muchos cambios importantes, pero respecto al que nos conlleva, que es relacionado al derecho laboral, es que aclara que los trabajadores no serán afectados en un procedimiento de reorganización o de renegociación. Así de simple.
tanto a los trabajadores que tengan un contrato vigente o así como a los trabajadores que se les esté debiendo alguna prestación laboral, simplemente ellos no son tocados, no son afectados por el procedimiento de reorganización de una empresa y pueden cobrar sus prestaciones a través de las normas del Código del Trabajo, no de las normas de la ley de reorganización y liquidación. Ahora, recordemos que la reorganización consiste en que voluntaria, en que una empresa solicita esta reorganización en un tribunal. ¿Para qué? Para llegar a acuerdo con los acreedores. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los trabajadores? Los trabajadores, entonces, con esta ley se aclara que los trabajadores no entran al proceso de reorganización. ¿Ok? Y otra cosa, los trabajadores tampoco se ve interrumpido o alterado su contrato de trabajo. No puede modificarse su contrato de trabajo porque el empleador esté en reorganización. Vi que me hicieron una pregunta, pero acá Paula nos da la instrucción de que al final estemos respondiendo las preguntas. Y María Teresa, que está levantando la mano. Si quieres, María Teresa, al final puedes volver a levantarla para que te demos la palabra o puedes escribir a través del chat de preguntas y ahí las retomamos al final. Dale nomás, Maricar. Ok, gracias. Entonces recordemos que esta ley aclara, la reorganización no toca a los trabajadores. Ningún contrato individual de trabajo, ningún contrato colectivo de trabajo puede ser tocado por la reorganización. ¿Ok? Me pierdo con los PPT. Otro cambio introducido. Ya. Ahora, ¿cómo advertir que un empleador está en riesgo de caer en insolvencia? Aquí es un tema que es interesante, complejo, porque las situaciones que se dan en la vida real es que muchas veces, y así también me ha tocado, asesorar eh, que están, que la empresa está o el empleador está dejando de cumplir ciertas obligaciones o se endeuda y paga una deuda y se endeuda para pagar la otra y al final probablemente puede llegar a una situación que se llama de insolvencia. No hay una definición absoluta de lo que es la insolvencia y lo vamos a ver más adelante. Pero volvamos, ¿cómo podemos advertir que un empleador está en riesgo de caer en insolvencia? Por ejemplo, si se atrasa reiteradamente en sus obligaciones. Otra forma, otra manera, despide de modo repentino y masivo a los trabajadores con o sin pago de indemnizaciones. En general, no da cumplimiento a la legislación laboral, previsional y a los contratos comerciales también. Y estando en una situación, en un problema financiero. Ahora esto no es tan claro, no hay una receta, no hay un protocolo porque hay muchas empresas y hasta hogares que permanentemente están en una situación financiera crítica, pero van avanzando. Por lo tanto, aquí vamos a ver cuándo se denota la necesidad de un procedimiento concursal. ¿Cómo podemos, eh, si somos empleadores, cómo tomar la decisión de someternos a un procedimiento concursal? Vamos a ver que la insolvencia es la incapacidad de una persona o empresa para pagar sus deudas y obligaciones económicas
a tiempo. Pero hay otro concepto que no es igual a la insolvencia, que es la cesación de pago, que también es una incapacidad, pero es la incapacidad de un deudor actual y efectiva para pagar las deudas que van venciendo. Esta, est- Estas situaciones nos están dando una alerta para, para adoptar el consejo de tomar un juicio, llegar a un procedimiento concursal. Si es una persona deudora, la persona deudora debe cumplir los requisitos que la ley establece, una cantidad de UF, una deuda superior a aproximadamente 3.000 UF, etc. Cuando hablamos de una insolvencia para que constituya una causal del derecho concursal, esto se produce cuando hay cesación de pago. ¿Y cómo lo deducimos? Lo deducimos porque perdón, hay un ruido cerca, no sé si se escucha. Em, No, Mari Carmen, no se escucha. Muchas gracias. Hay una cesación de pago. ¿Cómo lo deducimos? Porque justamente dentro de los requisitos que establece la ley, dentro de los requisitos que la ley establece de la liquidación forzosa, exige el, el estar tener una deuda de un título ejecutivo vencido o tener dos o más títulos ejecutivos vencidos y haberse iniciado 3 ejecuciones, etcétera. No vamos a entrar a hablar de propiamente tal del derecho concursal, sino que quiero decir que de forma práctica hay un indicativo del cese de pago de obligaciones. ¿Qué se puede hacer cuando por problemas de financiamiento el empleador no cumple con sus obligaciones laborales y previsionales? Bueno, hoy en día es una tremenda ayuda la existencia de esta ley, porque antiguamente la deuda, o sea, ahora igual, pero está esta salida. La deuda en cotizaciones previsionales incluso producía órdenes de arresto. Y la gran mayoría de las veces, el empleador no es que quiera caer en insolvencia, no es que quiera quebrar la empresa, sino que son circunstancias de todo tipo, pueden ser sociales, como las vimos en estos últimos tiempos, que llevan al empleador a tener un problema cierto y no poder pagar remuneraciones, no poder pagar cotizaciones, etcétera. Pero, ¿qué pueden hacer los trabajadores? En primer lugar, los trabajadores deben solicitar información en forma individual o a través del sindicato de las causas que ha llevado a su empleador de los incumplimientos. También solicitar una fiscalización a la inspección del trabajo correspondiente al domicilio de la empresa y efectuar la denuncia por el pago de prestaciones adeudadas. Es recomendable también la asesoría de un abogado. Y siempre, para todos, acá el consejo, tanto para profesionales que trabajan en el área de recursos humanos, finanzas, administración o los trabajadores, recopilar y reunir el máximo de documentación legal, laboral y previsional y otros antecedentes los cuales establezcan las prestaciones impagas, a fin de adjuntarlas a la solicitud de fiscalización o denuncia que se haga ante la Inspección del Trabajo o en el evento que más adelante se forme parte de un juicio laboral y o un juicio concursal. Efectos. Efectos de los procedimientos concursales y los contratos de trabajo. De forma, pero muy, muy resumida,
vamos a ver que el empleador persona natural tiene lo que hoy día se llama renegociación y liquidación simplificada. Es decir, una persona natural puede ser empleadora, sí. Si la persona está en renegociación, esta renegociación no aplica a su trabajador o trabajadores. Si está en una liquidación simplificada, la liquidación siempre, la liquidación siempre por artículo 163 bis del Código del Trabajo va a producir un término de la relación laboral. Ahora, respecto a las micro o pequeñas empresas, tenemos estos procedimientos nuevos que se aplican a la micro y pequeña empresa, que es la liquidación simplificada y la reorganización simplificada. La reorganización no toca los contratos de trabajo, no toca a los trabajadores. Y la liquidación simplificada, por ser liquidación, pone término a los contratos de trabajo. Cuando el empleador es persona deudora, obviamente, nuevamente la misma fórmula. La reorganización no aplica a los trabajadores, no modifica los contratos de trabajo, las condiciones, ni aunque sean contratos individuales ni colectivos de trabajo. Y la liquidación ipso facto, desde la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, pone término a los contratos laborales. Ahora, ¿qué pasa si la empresa se encuentra en un procedimiento de liquidación? Justamente ya habíamos anunciado que la resolución judicial que declara la liquidación es causal de terminación de contrato de trabajo. Y de aquí tenemos que destacar importantes consecuencias, porque el empleador puede que esté debiendo cotizaciones previsionales, pero en este caso, esta causal determinación del contrato de trabajo opera aun cuando se estén debiendo cotizaciones previsionales. Por lo tanto, no opera en la llamada ley Bustos. Y en los finiquitos, cualquier estipulación que dé a entender que el trabajador de forma ya sea parcial o de forma total o someramente está renunciando a las cotizaciones previsionales, esa estipulación es nula. Entonces, en resumen, aun cuando se deban cotizaciones previsionales, opera sí o sí la causal de término de contrato de trabajo. Y que no significa que no se vayan a pagar las cotizaciones previsionales. Esta causal determinación del contrato de trabajo opera incluso para los trabajadores que están gozando de fuero. ¿De qué fuero? Fuero ya sea maternal o fuero sindical. Todos los fueros, todos los fueros. Si el, otras consecuencias importantes que suceden es que las deudas del empleado, que el empleador mantenía con los trabajadores se hacen exigibles. Las remuneraciones impagas, las indemnizaciones, gratificación y cualquier otra obligación derivada del contrato de trabajo. Porque los contratos, perdón, porque en los procedimientos, quiero que me disculpen, están cortando pasto. O sea, no pudo haber sido el peor momento del vecino de cortar pasto. No te preocupes, Mari Carmen, no se escucha nada, así que solo te escuchamos a Me ti. distraigo, me pongo un poco nerviosa, así que le pido No te una tremenda preocupes. disculpa, por favor, a todos los asistentes. Dale, Entonces, no. volvamos al punto que es muy importante. Entonces, opera incluso para los trabajadores que están con fuero, todo tipo de fuero, porque el objetivo de la resolución de liquidación es poner término al contrato de trabajo y se hacen exigibles todas las obligaciones
que incluyendo todas las obligaciones incluso de otros hacia otros acreedores. ¿Por qué? Porque los contratos entonces que son exigibles a plazo caducan y por lo tanto se hacen exigibles para que vayan todas las deudas a un solo procedimiento concursal. Y eso a quienes no, a quienes asisten y no estudian derecho, eh, voy a hacer una pequeña introducción. Este derecho concursal se llama concursal porque concurren en un solo juicio todas las deudas del deudor, con todos los acreedores del deudor y con todos los bienes del deudor para hacerse pago a los acreedores. ¿Cuál sería el otro camino? Que cada acreedor demande por su cuenta a el deudor. Pero ¿qué pasa cuando son tantas demandas, podrían ser tantas demandas que simplemente se paguen uno primero o no se paguen? Por eso existe el derecho concursal, para solucionar esta situación. Y aplica este principio importantísimo de la universalidad de los acreedores, la universalidad de, de las deudas, la universalidad de los bienes a pagar estas deudas. Y un principio muy importante que se llama la par conditio creditorum, que significa que los acreedores van a concurrir a la liquidación en iguales condiciones y se van a pagar sus créditos eh, de, con iguales derechos, pero en forma proporcional. Ahora estamos hablando muy optimistamente. ¿Por qué? Porque no siempre las empresas que están cayendo en liquidación o quiebra van a tener los fondos suficientes para pagar a sus acreedores. Hay órdenes de prelación. Si vamos a ver, si el ex trabajador, se le puso término al contrato de trabajo, si el ex trabajador no está de acuerdo con el finiquito, puede demandar en los juzgados laborales, pero no puede demandar de nulidad del despido. Esta es una de las causales que obviamente no puede suceder. ¿Qué pasa si cómo funciona, cómo opera? ¿Quién le pone término al contrato de trabajo? Le pone término al contrato de trabajo la causal esta de la resolución judicial que dicta la liquidación. Y para ello, el liquidador en representación de la empresa deudora, del empleador, notifica al trabajador, ya sea por carta certificada o ya sea personalmente, con los requisitos que la ley establece, que son estas notificaciones que además deben ir con copia a la inspección del trabajo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Puede suceder que el trabajador no quiera firmar el finiquito. ¿Puede ejercer acciones el trabajador? Las acciones que puede ejercer el ex trabajador que ha sido despedido por esta resolución de liquidación puede hacer un reclamo administrativo o puede demandar laboralmente a su ex empleador. Pero esto en relación a las prestaciones adeudadas o a las condiciones del trabajo, porque la causal misma no es discutible, no es peleable en tribunales. Entonces, ¿qué puede cobrar el trabajador? ¿Qué prestaciones puede cobrar? Entonces puede cobrar las remuneraciones impagas, el feriado legal o el proporcional, asignaciones familiares. Fíjense, la indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Se puede cobrar por esta causal? Sí. También la indemnización por años de servicio, los fueros y derechos maternales y en general todas las prestaciones de origen laboral, a excepción del fuero sindical.
salvo que así lo ordene una sentencia. Es decir, que si existe un juicio laboral y va a ser el juicio laboral el que va a determinar el pago del periodo del fuero sindical. ¿Cómo se pagan los trabajadores en un procedimiento de liquidación concursal? A ver, en el procedimiento de liquidación, o bien llamado también quiebra, existen dos maneras de pagarse. Una se llama pago administrativo, otro se llama reparto de fondos. El pago administrativo, vamos a avanzar, ahí sí. El pago administrativo es el cobro que el ex trabajador hace de sus prestaciones o de su finiquito directamente al liquidador. En este caso, el trabajador, supongamos que está de acuerdo con la liquidación, con el finiquito y con las prestaciones, y por lo tanto no es necesario que este trabajador verifique los créditos. Aquí hay que explicar un poquitito del procedimiento concursal. Y para eso voy a tener que moverme mucho en el PPT porque tengo... No, mejor no. Sucede, y resumiendo cómo es el procedimiento de liquidación, ya sea una liquidación voluntaria o sea una liquidación forzosa, cuando se dicta el procedimiento, la resolución de liquidación, recién comienza el procedimiento de liquidación en el tiempo y comienza lo que se llama el periodo de verificación, que la modificación de la ley lo aumentó a 60 días. ¿Qué es lo que es la verificación? La verificación es, a- eh, a- es hacerse parte, ya sea, sí, tiene que ser con abogado, cobrar el crédito, hacerse parte el acreedor, alegando que es dueño de un crédito y acompañando todos los documentos y antecedentes fundantes de ese crédito. Eso es la verificación. Ese crédito podría ser eh, impugnado. Lo va a resolver finalmente el tribunal. Y al final de estas impugnaciones, terminando este periodo de verificación, que es la verificación ordinaria, va a quedar determinado cuáles son los créditos reconocidos. Los créditos reconocidos. ¿Qué tiene que ver con el pago administrativo? Tiene que ver porque dijimos que habían dos formas de pagarse, ya sea pago administrativo o ya sea por reparto. El pago administrativo no requiere verificar, por lo tanto se salta todo ese procedimiento. El trabajador que está de acuerdo con su finiquito simplemente se comunica con el liquidador y de forma administrativa, a través de por comunicaciones por escrito, el liquidador tiene que, sí, se realiza tan pronto existan fondos suficientes y además, como acá nos recuerda el PPT, el liquidador debe precaverse que el activo remanente sea suficiente para asegurar los gastos del procedimiento concursal de liquidación. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos, es decir, hay fondos suficientes y además existe un remanente que va a quedar, que va a ser suficiente para pagar a lo menos los gastos del procedimiento de liquidación, en estos casos se puede pagar administrativamente. Perdón, tengo entendido que son 10 para las 8, Paula. Me estoy atrasando mucho. Dale, pero si quieres redondea
y ya vamos Sí, con las miren, preguntas. entonces quería explicar este pago administrativo y el pago administrativo, por lo tanto, se salta todo este periodo de verificación. Ahora, ¿qué pasa qué pasa si hay algún trabajador que demandó en un juicio laboral? ¿Quiere decir que no puede verificar? Sí, puede verificar de manera condicional y en este caso el liquidador tiene la obligación tiene la obligación de guardar fondos suficientes, hacer una reserva de fondos. El pago judicial o reparto de fondos, que es la segunda forma de pagarse, aquí hay que verificar. Y como les decía, esto se hace dentro de un procedimiento y deben pagarse con todos los demás acreedores. ¿Qué prestaciones se pueden cobrar? Ya las señalamos. Ahora, podría haber una duda. ¿Qué pasa cuando hay una continuidad de operaciones económicas? ¿Qué es lo que es la continuación de operaciones económicas? Se trata cuando la empresa no puede parar de funcionar, porque si no produce muy grandes, muy grandes problemas, eh, puede causar más daño económico, más daño a los bienes. Entonces tiene que seguir funcionando o porque socialmente, por índole social, no puede parar. En este caso, la resolución de liquidación efectivamente también pone término al contrato de trabajo. Y el liquidador va a tener que o con un nuevo contrato de trabajo a los demás a los trabajadores que se les puso término al contrato de trabajo o contratar a otros trabajadores. ¿Con qué se va a pagar las deudas de los trabajadores y las deudas en general en la liquidación? A través de los bienes de la empresa y cobrando los créditos que se le adeuden, etcétera. ¿Qué pasa con las organizaciones sindicales? La ley, la liquidación concursal y ningún procedimiento concursal le pone término a las organizaciones sindicales. Sin embargo, como la liquidación le pone término al contrato de trabajo, podríamos tener un sindicato sin trabajadores, es decir, queda en el aire. Esto no se encuentra regulado por la legislación. ¿Y qué ocurre con las negociaciones colectivas? ¿Qué pasa si se está en negociaciones colectivas? Si la negociación colectiva terminó antes de la resolución de liquidación, en este caso está cerrada la negociación colectiva y por lo tanto los derechos y los beneficios de los trabajadores se encuentran incorporados al contrato de trabajo. Ahora, si la negociación colectiva se está llevando a cabo y se dicta el procedimiento de liquidación, la negociación colectiva se cierra y queda sin efecto. El término de la liquidación tiene por objeto de que se entenderán extinguido por el solo Ministerio de la Ley y para todos los efectos legales las deudas, los restos o saldos insolutos que no se hayan podido pagar. Y va a traer como consecuencia, de todas formas, que la empresa deudora o la persona deudora va a quedar absolutamente rehabilitada y sin deudas. Respecto a los procedimientos simplificados, son más cortos, pero van a tener las mismas consecuencias que acabamos de estudiar. Lo que sí, en la liquidación simplificada solo se va a reparto de fondos, no hay pago administrativo. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido reiterada en reconocer absoluta ipso facto el reconocer que la resolución de liquidación le pone término a los contratos laborales. Es lo que puedo señalar, Paula. Por ahí, si alguien tiene una consulta, yo sé que Paula se tiene que retirar. No, tranquila, tranquila. Mira, acá tenemos tres consultas a través del chat y María Teresa que tiene la mano levantada, así que le voy a dar el pase a María Teresa.
para que hagas su consulta. Ya, María Teresa, ahora te voy a permitir que puedas abrir tu micro. Listo, María Teresa, ya estás activada. Sí, la consulta que iba a hacer ya la profesora la realizó. Así que Ah, gracias. genial. Ok. Dale nomás si es que quieres decir algo más, María Teresa. ¿Qué consulta era? Por si lo tenían otros alumnos o otros asistentes. ¿Alguien más tiene otra consulta, alguna Sí, duda? acá tenemos algunas preguntas. Mira, tenemos acá un asistente que dice, ¿sería posible hacer una comparación breve entre el procedimiento de liquidación simplificado de empresa deudora versus el de reorganización concursal propiamente tal? Perdón, ¿el de qué primero me dijiste? Sería posible hacer una comparación breve entre el procedimiento de liquidación simplificado de la empresa deudora versus el de reorganización concursal propiamente tal. Es que son procedimientos que no tienen objetivos distintos. La liquidación siempre va a tener por objeto el pago, siempre corresponde a una empresa que no es viable, mientras que la reorganización es aquel procedimiento que se aplica a empresas que son viables, que están pidiendo más plazo prácticamente. Entonces no se puede hacer una comparación porque apuntan a objetivos distintos. Perfecto. Tenemos acá otra consulta de Leila que dice, buenas tardes. Si existen demandas laborales pendientes, individuales o colectivas, igual puede solicitar liquidación la empresa, es decir, aún no hay sentencias ni siquiera audiencias preparatorias. Sí, no hay no hay no existen impedimentos para acogerse, sino solamente cumplir los requisitos para pedir la liquidación. Justamente una liquidación voluntaria eh, es una forma de reconocer que ya no se puede llevar la empresa adelante y que es mejor que sean los tribunales los que ordenen este patrimonio en que hay un desajuste donde hay más pasivo que activo. Así que no hay problema. Y también pueden estos trabajadores, no sé si son trabajadores que ya han demandado, que puede ser, han demandado y sus causas están en los tribunales. Si se dicta un procedimiento de liquidación, ellos podrían, como ya dije, verificar condicionalmente y esto se hace entregando copia al liquidador. Esto es si es que se hace una liquidación. Si se dicta una reorganización, no los toca. Ellos no lo toca la reorganización al trabajador, así que pueden seguir sus demandas laborales independientemente. Super. Acá Sebastián tiene la mano levantada. Sebastián, te voy a dar el permiso para hablar para que puedas hacer tu pregunta. ¿Listo, Sebastián? Hola, buenas tardes. Bueno, Hola. Mira, en realidad una pregunta y también una confirmación para ver si es que entendí bien. Cuando se habla mm, cuando la empresa está en definitiva en un procedimiento de liquidación, la resolución que declara finalmente la liquidación, entiendo que es la resolución, obviamente no es, no es el periodo de sentencia, sino que entiendo que es la resolución que da curso a la solicitud de liquidación y que manda a poner en conocimiento a los acreedores. Gracias, Sebastián. Sí, efectivamente. Mira, justo acá coloqué no sé si en el PPT están viendo, sí, estamos bien. el problema que tiene los procedimientos concursales. Se criticaba la ley anterior, ley de quiebra, porque era larga, porque era enredada, pero en realidad, uno viendo la ley 20.720. Bueno, estamos en Zoom, no podemos hablar mal, pero es compleja también porque tiene muchos procedimientos. Claro. Dentro de los procedimientos, más procedimientos y plazos y etcétera. De forma muy, muy básica, aquí te pongo
la línea de tiempo el más o pequeño menos. esquema. Mira, y cuando comienza recién la resolución, ya sea porque la solicitó el acreedor o ya sea porque la solicitó el deudor, el tribunal, antes hay otro procedimiento, o sea, es largo. El tribunal resuelve que procede la liquidación y esto está regulado en el artículo 129 de la ley y es bastante largo y se parece mucho a la resolución que también existía antes, la ley de quiebra. Y Claro, tú me preguntaste que si ahí comienza, ahí comienza. claro, Con la resolución de liquidación comienza el procedimiento. Y claro. esta, ¿ya? Perdón, María. Que tampoco quiero interrumpir si es que hay más preguntas. Me quedó clarísima la respuesta. Entonces, al momento que yo obtengo en definitiva esa resolución de liquidación, yo de alguna forma puedo oponerlo ante cualquier aplicabilidad o solicitud de respecto de aplicación sobre la ley Bustos, por ejemplo. Sí, Si mal no excelente. entendí. Por eso te decía, no es excelente que los empleadores estén debiendo No, cotizaciones, pero son depende de situaciones dónde uno se ubique. que se dan Claro, en la realidad y antes no había claro, solución y los perseguían y los podían tomar presos y los embargaban claro, por donde... Era terrible, más encima no prescribía, no se podía alegar abandono, era terrible, era para toda la vida. Y claro. podían estar 20, 30 años y la multa era igual que las de impuestos, podían ser multimillonarias. Claro, Hoy claro que en sí. día es aconsejable, por lo tanto, someterse a un procedimiento de liquidación porque termina con los contratos laborales y por lo Claro, tanto al terminar con los contratos laborales termina la prestación de las cotizaciones previsionales. Obviamente entiendo. que hay que pagar las cotizaciones que se deben Claro, desde esa fecha hacia atrás. claro que sí. Bueno, y según entendí tampoco, y aquí venía como la parte que quería como confirmar, según entendí, tampoco se podría demandar la mala aplicación de la causal. No Eh, se discute, eso es lo que vimos también que no puede, se puede demandar las remuneraciones, que no es la que o sea, no corresponde, puedo los días demandar de el feriado. despido injustificado finalmente. No procede el despido injustificado. Y Perfecto. por otro lado, que es algo ya de materia concursal, desde que se dicta la resolución de liquidación, la empresa deudora o incluso la persona deudora, es decir, el deudor, desde que se dicta la liquidación, eh, em, es representado por el liquidador y las demandas que se vayan a realizar, ya sean laborales en realidad, se deben realizar notificando al liquidador. Y las prestaciones, obviamente, que solamente se cobran hasta la fecha de la dictación de la liquidación. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Ya, Mari Carmen, y tenemos una última pregunta que vamos a sacar porque si no vamos a estar aquí una hora más. Acá hay una pregunta que es la primera que nos llegó de Luis Illanes que dice, ¿el trabajador no está incluido? ¿Significa que tiene prioridad para dar la solución de su crédito? No, a ver, otra vez no comprendí. ¿Sí puede hablar, Dale. Luis? El trabajador no está incluido. ¿Significa que tiene prioridad para la solución de su crédito? Pero no está incluido ¿dónde? Ahí está Luis. A ver, A ver, vamos Luis. con Luis. Ya Luis, ¿está listo para hablar? Sí, hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, Luis. La consulta era si es que el trabajador, cuando se hacía referencia que el trabajador no está incluido dentro del procedimiento concursal, ¿cierto? Pero Y, de reorganización. ¿cómo? El de reorganización. Acuérdense que hay dos procedimientos concursales para la empresa deudora, el Sí, de liquidación y el de reorganización. sí, Ok, en el de reorganización no afecta a los contratos de trabajo. ok. Yo había hecho otra consulta, aprovechando dale. inmediatamente, Ya, que buena, sí. si es que el trabajador tenía durante la vigencia de la relación laboral o después de haberlo terminado, procedimientos vigentes, judiciales, declarativos o ejecutivos. Y la empresa luego de eso entra en proceso de concursal. Los Y- procedimientos laborales. A ver,
El Sí, procedimiento concursal se lleva a cabo en los tribunales civiles, por lo tanto los tribunales civiles no tienen competencia en materia laboral. Por sí, lo tanto, si todos los procedimientos laborales, ya sea anteriores a la dictación de la liquidación o que se, di- o que sean durante la liquidación, se lleva ante los tribunales laborales. Eso es sí. lo ¿Y qué que pasa con esas causas? ¿Se mantienen vigentes si en esas contra de una causas empresa? se siguen tramitando y por eso la ley establece que bueno, y hay que notificar al liquidador. Eso es Ah, ok, sumamente ok. importante. Hay que notificar al liquidador la demanda laboral y las resoluciones. Una vez que el liquidador está notificado, recién le empece, se traba la litis entre el deudor, perdón, entre el trabajador y la masa concursal, porque hay que tener cuidado que no basta, o sea, no corre notificar al representante de la empresa, sino que tiene que ser al liquidador, porque es el liquidador el que representa a la empresa. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Ahí ven las Perfecto. dos preguntas, no sé si hay más tiempo. Sí, ya estamos en la hora, así que bueno, acá tenemos algunas personas como Leila, Christopher, que nos dan las gracias por la charla, que estuvo muy interesante. Así que nada, Mari Carmen, darte las gracias a ti. Les comento que yo mañana les voy a enviar la grabación de esta charla para que la puedan revisar. Les voy a enviar también la información del diplomado asociado, donde Mari Carmen es profesora, ¿cierto? Y de todas maneras, si tienen alguna pregunta, quizás me la pueden mandar en ese mismo correíto y veo ahí si Mari Carmen nos puede ayudar a responderla Encantada, para respondérsela a su vez a ustedes. ¿Ya? encantada. Sí. Muy agradecida por la asistencia, las preguntas. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias, Mari Carmen, Paula. a ti. Muchas gracias. Cuídense, Adiós. chicos, que estén súper bien. Hasta luego. Hasta luego.